Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Este tipo de convenio se aplica, por ejemplo, en tierras donde existen zonas que se ven afectadas por factores climáticos o factores humanos que generan efectos nocivos en el mantenimiento de las condiciones de utilidad de la tierra. Y utilidad no solamente está vinculado al tema productivo económico, sino también a su articulación con el medio ambiente, ¿sí? Para aquello vamos a identificar algunos términos que nos van a ayudar a entender el convenio y su operatividad, especialmente a través de las partes que suscriben esto, que van a ser principalmente los estados. Una de esas es el tema de la desertificación. Vamos a entender este proceso como la degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, secas, resultantes de factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Entonces, al parecer, las variables independientes que afectan a la Tierra son los cambios climáticos, ya sea por intensos niveles de calor o lo contrario, y también las actividades humanas, por ejemplo, temas de cultivo, temas de producción ganadera, etcétera, etcétera, que pueden ir afectando negativamente a la tierra en términos de su consistencia y estabilidad y obviamente su utilidad. El segundo término está vinculado al tema de la lucha contra la desertificación. Vamos a entender a esta como una serie de actividades que forman parte de un aprovechamiento integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, secas para el desarrollo sostenible. Aquí la idea es que se identifican una serie de actores, por ejemplo, normalmente los estados, los gobiernos, acompañados de otros, tal vez puede ser el sector privado u otros sistemas de cooperación que puedan generar acciones que de manera integrada puedan contribuir a paliar los efectos negativos sobre la tierra en miras u orientadas en el marco del desarrollo sostenible. Asimismo, vamos a entender, por ejemplo, por sequía, que es aquel fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normalmente registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de las tierras. No se olviden aquí un elemento importante, la utilidad de la tierra en perspectiva, por un lado productiva, pero en perspectiva de su articulación con el medio ambiente, también depende de los niveles de humedad e hidratación de la tierra, ¿sí? Sin embargo, eso es provocado muchas veces por por el ciclo natural de la presencia de las lluvias en función de algunas temporadas, ¿no? Ya sea en verano o inicios de la primavera, donde se generan en algunos espacios o en algunos territorios mayor intensidad de la lluvia. Y eso de alguna manera contribuye precisamente a la gestión y generación de producción, especialmente, por ejemplo, de plantas, de árboles, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que se ve afectado esos sistemas naturales temporales de presencia de lluvias en determinados espacios territoriales en general en el planeta, van a afectar directamente a la forma de cómo la Tierra mantiene sus niveles de utilidad. Es un elemento que no deberíamos olvidar. Cuarto, el tema de la degradación de la Tierra. Vamos a entender a esta como la reducción o la pérdida de la productividad. Por lo tanto, principalmente biológica o económica, y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas ocasionadas en zonas áridas, semiáridas y húmedas, secas por los sistemas de utilización de la tierra y por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de las actividades humanas y pautas de poblamiento, ¿no? Aquí solamente es importante mencionar que también las actividades humanas, producto de sus necesidades, generan
una fuerte presencia en determinadas zonas, lo que genera también la absorción de recursos naturales y por lo tanto la utilización, en algunos casos irresponsable, de los recursos de su entorno, y en este caso el tema de la tierra, ¿no? Ya sea por actividades, como dice el convenio, actividades de cultivo, actividades vinculadas al talado de los bosques, las tierras arboladas que normalmente se ven afectados para atender las necesidades de los seres humanos, ¿no? Y eso es algo que normalmente está presente. Pero si de manera intensa y de manera irresponsable se continúa con esa actividad, lo que más se va a afectar es precisamente el espacio donde se generan esos recursos, que es principalmente la tierra. Y eso está de alguna manera provocando la preocupación de este tipo de convenios, porque están apuntando precisamente a ver las formas de cómo los estados pueden contribuir al desarrollo de acciones que puedan proteger, mantener las condiciones de utilidad de la tierra, ¿no? Y obviamente limitar, reducir, por ejemplo, la erosión del suelo causada por el viento o el agua, ¿no? Incluso estos factores climáticos que si no son controlados también afectan las posibilidades de utilidad de la tierra. También, por ejemplo, puede estar el tema del deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas del suelo, el tema de lo que les decía, el tema de la utilidad, ¿no? El intenso uso de la tierra de manera irresponsable, ¿no? En algún momento decíamos en la presentación que hoy en día, especialmente en países como Latinoamérica, se ve de manera intensa ya desde hace algunas décadas que la utilización de la tierra, especialmente por los pobladores, empieza a ser intensificado porque pretenden, o en sus aspiraciones, según ellos, natural o en el marco de sus derechos de generar mayores recursos económicos, hacen producir a la tierra 2, 3 veces en el año, cuando eso muchas veces en momentos naturales o por métodos naturales no es posible. Entonces, en ese proceso intenso de búsqueda de mayores recursos económicos, están olvidando que están afectando a la tierra, ¿no? Y eso es un elemento que no deberíamos olvidar. Entonces, esa necesidad está afectando en el mediano y en el largo plazo la utilidad de la tierra, por lo tanto, afecta ya desde la mirada incluso sinalagmática, es decir, de interacción ya con el individuo, al mismo tiempo les va a afectar en el mediano y en el largo plazo, porque ellos ya no van a tener posibilidades de cultivar en esos territorios o en esas tierras, ¿no? Es un elemento que tampoco debemos olvidar. Ahora bien, ¿qué vamos a entender, no? Hemos aquí, por ejemplo, aparece el término de zonas áridas, semiáridas, húmedas, y estas, por ejemplo, vamos a entender por aquellas zonas en las que la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subpolares. Es decir, que de alguna manera estas zonas se encuentran en condiciones de precipitación y evapotranspiración que están en un rango donde normalmente se produce ya sea mucha sequía o eventualmente se están produciendo intensas actividades de agua en estos territorios. Vamos a entender, por ejemplo, otro término que normalmente aparece en este tipo de convenios puede ser el tema de zonas afectadas, es decir, van a ser esas zonas áridas, semiáridas, que son amenazadas por la desertificación, ¿sí? También los países son afectados por eso, es decir, en donde la superficie, donde se aplica la jurisdicción del Estado, se está viendo total o parcialmente afectados por esto, ¿no? De manera intensa podemos ver eso en los casos, por ejemplo, en el continente africano. Entonces, esto diríamos que también va a afectar a la forma de cómo los estados pueden generar recursos económicos en base a
la administración responsable de los recursos naturales, ¿no? Entonces, si la mayor intensidad de absorción de productividad de la tierra afecta a la tierra, obviamente eso va a afectar a los ingresos de las personas y obviamente a los ingresos de los estados, ¿no? Eso también debería llamar la atención cuando hablamos de este tipo de convenios. ¿Cuál es el objetivo? Diríamos que el objetivo está vinculado a luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados, ya sea por sequía grave o desertificación, en particular, diríamos, por ejemplo, en regiones como el África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, ¿sí? Entonces, incluso para la consecución de este objetivo, se exige la aplicación en las zonas afectadas de estrategias integrales a largo plazo que se centren simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, ¿no? Es decir, eso, ¿no? Entonces, nuevamente aparece la idea de productividad de la tierra, es lo que les estoy comentando como utilidad. En la medida que esto obviamente sea responsable y planificado. Por lo tanto, eso va a llevar en lo inmediato a la rehabilitación y diríamos también la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de la tierra y los recursos hídricos. Esto con el propósito de mejorar las condiciones de vida, especialmente del nivel comunitario. No, en última instancia, en este objetivo diríamos que esta relación a la que yo llamo relación sinalagmática, es decir, de ida y vuelta entre el contacto de los seres humanos con los recursos de la tierra y viceversa, ¿sí? En última instancia también afectan al ser humano en el mediano y en el largo plazo, ¿no? En un primer momento, seguramente, si el ser humano utiliza de manera irresponsable y abusa de la productividad de la tierra de manera intensa, ¿sí? En el mediano y en el largo plazo, también la tierra no va a poder mantener sus niveles de productividad, por lo tanto, también va a afectar los ingresos del ser humano y obviamente su desarrollo y calidad de vida, ¿no? Eso no deberíamos olvidarnos. Ahí somos parte de un sistema integral de la naturaleza como una especie más que está en este planeta. Algunos principios que también son importantes a la hora de pensar este tipo de convenios. Por ejemplo, las partes, pues, nos referimos finalmente a los estados, que son ellos quienes garantizan que las decisiones relativas a la elaboración y ejecución de los programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía se adopten con la participación de la población y de las comunidades locales y que a niveles superiores se cree un entorno propicio que facilita la adopción de medidas a los niveles nacional y local, ¿no? Aquí nuevamente aparecen algunos actores que en mi criterio son importantes. El tema del Estado es fundamental para la protección, diría yo, del medio ambiente, ya sea por la responsabilidad de contener comportamientos irresponsables al interior de su jurisdicción, o ya sea para fomentar mecanismos de conservación del medio ambiente y de los recursos de la tierra. Pero esta vez este convenio introduce, por ejemplo, el papel que se debe introducir en todo caso, obligar, en el buen sentido de la palabra, a las comunidades locales o a las poblaciones locales, ¿no? Al final de cuentas, quien está en contacto con la tierra y sus recursos son principalmente los pobladores, las comunidades locales, los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con ellos se deben trabajar estos temas, ¿sí? Y el otro elemento, un tercer actor que aparece en este tipo de convenios, es el tema de los otros estados o los agentes de cooperación internacional que de alguna manera también están preocupados porque la forma de cómo esto debe ser resuelto debe procurar la mayor participación, no solamente en temas de recursos, en políticas, en acciones y en decisiones, sino también en la forma de cómo emprender, ¿sí?, acciones conjuntas, estandarizadas, para mantener condiciones
de vida saludable y mantener los recursos que se generan a partir de la tierra, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando, por ejemplo, de recursos, no me lo tomen a mal, estoy hablando principalmente a los recursos que de manera prudente deberían ser utilizados por el ser humano, no de manera irresponsable, repito. En esa misma línea, por ejemplo, los mismos estados, en ese marco de solidaridad y cooperación internacional, deberían mejorar sus capacidades de cooperación y de coordinación en el nivel subregional, regional e internacional y encauzar mejor los recursos financieros, humanos, de organización y técnicos a donde necesitan. Entonces, aquí lo que significa es introducir mecanismos de planificación integral, ¿sí?, que sobrepasen estados, establezcan prioridades regionales, porque en general, como les decía en algún momento, la presencia de los recursos naturales no necesariamente respeta las líneas fronterizas de las jurisdicciones estatales o de los gobiernos, ¿no? Repito siempre, ¿no? La naturaleza y sus recursos han estado miles y miles de años antes que la presencia de los estados. Por lo tanto, puede haber y existe en general en el mundo que vastas regiones de recursos de la naturaleza y de la tierra sobrepasan fronteras, ¿no? Y obviamente el cuidado de estas atañe a una actividad de cooperación entre estados, entre gobiernos. Por lo tanto, ahí la idea sería aunar esfuerzos para canalizar recursos financieros, humanos, organización, tecnología en lugares donde sean necesariamente prioritarios, ¿no? Entonces, aquí estamos visualizando la forma de generar un sistema de cooperación, ¿no? La idea también es ahí generar posibilidades de asociación, ¿no?, que permitan precisamente la cooperación internacional. Ahora bien, también los países deben asumir cierta conciencia respecto a sus grados de responsabilidad en el manejo de este tipo de recursos y la forma de cómo estos están afectando los recursos de otros estados y de otras poblaciones, no necesariamente vinculadas a ellos directamente, porque hay una corresponsabilidad, como les decía hace un momento, ¿no? A ver, ¿cuáles son las obligaciones de los países partes afectados? Una de esas es, por ejemplo, otorgar la debida prioridad a la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía y asignar recursos suficientes conforme a sus circunstancias y capacidades, ¿no? Pareciera que en los presupuestos públicos, ¿sí?, debería asignarse recursos prioritarios, nítidos y concretos respecto a orientar a la mitigación de los efectos negativos, por ejemplo, de la sequía. Sí, entonces, el tema de programas de agua, programas de canalización de vertientes, acceso al uso responsable del agua debería formar parte de las actividades y de los componentes de los costos de los gobiernos, ¿sí? Dos, por ejemplo, establecer estrategias y prioridades en el marco de sus planes y políticas nacionales de desarrollo sostenible a los efectos de luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. Aquí está pidiendo el convenio que los estados en general agenden, ¿sí?, en el nivel estratégico más alto, ¿sí?, de sus planificaciones nacionales o, si ustedes quieren, de sus políticas públicas, el tema del desarrollo sostenible, ¿no?, como un factor que es integral a todas las actividades que desarrolla el ser humano, educación, salud, espacios laborales, medio ambiente, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas el ser humano, como les decía hace un momento, es una especie más dentro de este planeta. Sin embargo, no vive o no puede vivir mucho tiempo si es que no mantiene en condiciones oportunas, en condiciones productivas, la naturaleza, ¿no? Ese es otro elemento que no deberíamos ir olvidando, porque si es que el Estado no orienta o no pone prioridad a este tipo de actividades o de mitigar la sequía,
definitivamente ya sabemos las consecuencias que en el mediano y en el largo plazo los recursos también van a afectar al Estado. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de los países partes desarrollados o de los estados desarrollados, diríamos? Una es el tema de apoyar de manera activa, según lo convenido individual o conjuntamente, y establecer esfuerzos de los países partes en desarrollo afectados, en particular los de África y los países menos adelantados, para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, ¿no? Parecía que debía haber prioridades en el destino de la cooperación, ¿no? Por ejemplo, países o regiones como África u otros países menos adelantados deberían recibir mayor cantidad de recursos, ¿no? Por varias razones, solamente les comento dos. Una, que estos países que ya sean que estén en vías de desarrollo o aún se mantengan en condiciones de extrema pobreza, los pocos recursos con los que cuentan no los orientan decididamente a este tipo de programas o este tipo de actividades, porque muchas veces ellos están pensando más en lo urgente que lo importante, y por lo tanto no hay una nítida presencia de recursos que sean sustentados desde estos estados. Y por otro lado, el problema de los recursos de la tierra y los recursos naturales atañe al conjunto de la humanidad. Por lo tanto, los otros estados también están preocupados sobre estos temas. Por eso, la orientación y la preocupación y las prioridades que se ponen en este tipo de países van a contribuir al desarrollo no solamente de ese país, sino en conjunto de la región, y obviamente en el largo plazo a la mantención de las condiciones de hábitat en general del planeta. El otro elemento también a destacar es el tema de promocionar recursos financieros sustanciales y otras formas de apoyo para ayudar a los países partes en desarrollo afectados, en particular a los de África, lo que les decía, a elaborar y aplicar eficazmente sus propios planes y estrategias a largo plazo de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía, ¿no? A ver, hay algunos otros países, por ejemplo, en esta mirada un tanto limitada de su capacidad de estos estados que tienen extrema pobreza o aún están en vías de desarrollo, que no han desarrollado competencias y habilidades en la gestión pública medioambiental, lo que significa que este convenio permite a los otros países o a los otros agentes cooperantes cooperar en el desarrollo y aplicación de estrategias y planes eficientes y eficaces para mitigar este tipo de males, especialmente vinculados a la desertificación de la tierra. Entonces, la experiencia de otros países, la experiencia de otras latitudes puede contribuir, por ejemplo, a reducir costos, a no empezar de cero, sino más bien apuntar a soluciones concretas, estratégicas, que permitan en el mediano plazo, por lo menos, mitigar los efectos de la sequía, ¿no? Claro, las estrategias, las políticas normalmente las miramos a largo plazo, ¿no? En términos del impacto, pero en términos ya de las acciones las podemos visualizar en términos del mediano plazo y en algunos casos en el corto plazo. Ahora bien, ¿cuáles son los programas de acción nacionales? A ver, por ejemplo, los países partes o los estados partes que suscriben estos convenios en sus jurisdicciones necesariamente deberán incluir estrategias a largo plazo para luchar contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía. Por lo tanto, destacarán el aspecto de la ejecución y estarán integrados con las políticas nacionales de desarrollo sostenible. Es decir, aquí debe haber una articulación de las acciones operativas recurrentes de los estados, de sus sectores, con los procesos de planificación integral y nacional en el componente de desarrollo sostenible, ¿no? Todos los países en general, o una gran parte por lo menos de los países, contemplan en sus planes de desarrollo un acápite vinculado al tema del medio ambiente, en otros se llama desarrollo sostenible, en otros hablan de recursos naturales, pero siempre hay algo vinculado a este sector. Entonces, gran parte de estas acciones deberían visualizar, en todo caso, gran parte de estas políticas deberían visualizar
visualizarse articuladas a la forma de cómo podemos operativizar y resolver estos problemas de manera concreta. Otra de las responsabilidades de las acciones nacionales es tomar en cuenta la posibilidad de introducir modificaciones en respuesta a los cambios de las circunstancias y serán lo suficientemente flexibles a nivel local para adaptarse a las diferentes condiciones socioeconómicas, biológicas y geofísicas. Este es el otro elemento, ¿no? Normalmente lo que sucede en este tipo de convenios es que se prevé que a medida que se van aplicando condiciones cada vez más adversas en la forma de cómo utilizamos y tratamos los recursos de la tierra en particular y el medio ambiente en general, se van a ir apareciendo de manera más intensa y más recurrente una serie de problemas que van a afectar precisamente las condiciones socioeconómicas, biológicas y geofísicas de los países. Por lo tanto, la legislación, las respuestas de las instituciones de los estados también debería irse adaptando a estos nuevos cambios en función de los problemas que van a ir empezando, que se van a ir empezando o que se van a emerger, perdón. Entonces, lo que está ocurriendo es que diríamos que si es que en un país aparecen los problemas de desertificación, de sequía, cuando la legislación no preveía estos elementos, entonces lo que debe hacer el Estado es de manera rápida procurar acelerar las reformas legislativas o las reformas de las instituciones para dar respuesta a esta y obviamente destinar recursos, ¿no? Por ejemplo, si uno va pensando solamente en el caso de Bolivia, las normativas iniciales de medio ambiente están vinculadas a la década de los 90, ¿no? Pero del 90 al 2020, 2021 ya han pasado más o menos unos 30 años y obviamente los problemas del mismo cambio climático que está afectando los recursos de la tierra también van a ir contribuyendo a la aparición de nuevos problemas. Entonces, la pregunta es, ¿los países, por ejemplo, como Bolivia, estarán acordes al reto de estos nuevos cambios o de afrontar estos nuevos problemas? No, a eso apunta principalmente. 3. Restarán atención especial a la aplicación de medidas preventivas para las tierras aún no degradadas y solo levemente degradadas, ¿no? Entonces, aquí hay que establecer un marco de prioridades, ¿no? Lo que hay que atender es principalmente aquellas tierras que se vean afectadas de manera profunda y seria y preocupante respecto a los niveles de degradación, ¿no? Es posible que algún otro tipo de espacios territoriales aún no degradados o que de alguna manera son levemente afectados, no reciban la atención prioritaria. Entonces, pero sí ya estén en la agenda, ya estén formando parte de una especie de monitoreo respecto a la intensidad o gradualidad de su desertificación. ¿Cómo opera el tema de la cooperación internacional respecto a este tipo de convenios y la forma de cómo abordarla? A ver, los países partes o los estados que son afectados por estos problemas, en colaboración con otros estados, con otras partes, si vale el término, y con la comunidad internacional, deberán cooperar con miras a asegurar la promoción de un entorno internacional propicio para la aplicación de la convención, ¿no? Es decir, el medio ambiente, los recursos de la tierra en general son vistos como una prioridad que mantiene un mínimo común de acuerdos en general de los estados, ¿no? Ya sea para su conservación, protección, conservación. Por lo tanto, también eso implica la canalización de recursos, como les decía, y generar mecanismos de cooperación técnica, científica que permitan la transferencia de conocimiento, de investigación científica, de desarrollo de acciones que puedan ser emprendidas de manera conjunta y obviamente incluso intercambio de información y distribución de recursos, ¿no? Entonces, los estados deben entender que el problema del medio ambiente no es un problema solo local, no solamente un problema regional, sino en general atañe al conjunto de los estados, en general atañe en general a todo el planeta Tierra. Ahora, normalmente se visualiza que para
Cuidado de la tierra, la forma de administración y sus respuestas en términos precisamente de esa solución deben pasar necesariamente por procesos de investigación científica, de producción de conocimiento. Es indudable que este tipo de acciones puedan ser visualizadas en este tipo de convenios porque van a contribuir a acrecentar precisamente el conocimiento de los procesos que conducen a la desertificación. Es decir, las academias, los institutos de investigación, las universidades, etcétera, etcétera, deberían también agendar en sus programas, en sus líneas de investigación, las formas de comprender cómo se va a desertificando los territorios, las tierras y cómo mitigar aquello, ¿no? Ya sea por los factores que normalmente hemos mencionado hace un momento, ya sea por factores climáticos o factores vinculados a las actividades humanas, ¿no? En algunos casos la segunda es más intensa, ¿sí? Por las necesidades mismas que tienen los seres humanos, pero en algunos casos también las condiciones climáticas afectan negativamente la utilidad de la tierra. Por lo tanto, la forma de prever y comprender estos factores debería formar parte de estas líneas de investigación de las academias, las universidades. Por lo tanto, la idea es asumir como objeto combatir la desertificación, mejorar su productividad y asegurar el uso y la gestión sostenible de los recursos, ¿no? En última instancia, es precisamente para aquello se investiga, ¿no? Para mantener condiciones de utilidad de la tierra que permitan un hábitat sano. El otro elemento es que respondan a los objetivos bien definidos, atiendan las necesidades concretas de las poblaciones locales y permitan identificar y aplicar soluciones que mejoren el nivel de vida de las personas que viven en las zonas. A ver, aquí también, ¿no? Medio ambiente, cuidado de la tierra, vinculado y articulado al conocimiento científico, ¿sí? Respetando los usos, las costumbres y las formas de hábitat de las poblaciones locales, como les decía hace un instante, porque en primer momento quienes tienen mayor contacto con la tierra y de quienes viven de lo que produce la tierra son precisamente las poblaciones locales. Entonces, es con ellos con quienes se debe trabajar este tipo de agendas porque son ellos que contribuyen ya sea a la producción de la tierra y por lo tanto a su desertificación, pero si ellos son orientados con bases científicas, con planes integrales de desarrollo, con recursos que generen posibilidades alternativas de gestión de sus necesidades, es posible no incrementar los niveles de la desertificación de la tierra. Por lo tanto, son ellos que se ven afectados por este tipo de problemas que aparecen en estos últimos años. Ahora, ¿cuál va a ser la idea del fomento de las capacidades de educación y sensibilización del público? Aquí es el otro elemento, ¿no? El tema educativo también es una transversal en el medio ambiente porque son las partes, es decir, los estados que reconocen la importancia del fomento de las capacidades, es decir, el desarrollo institucional, la formación y la ampliación de las capacidades locales y nacionales para los esfuerzos de lucha contra la desertificación y mitigación de la tierra. Las partes deberían promover capacidades según corresponde, es decir, una cosa es el conocimiento científico que tiene sus niveles precisamente de cientificidad, si vale el término, y otra cosa muy distinta es ser conscientes y conocer las formas de cómo no afectar a la tierra o cómo luchar contra la desertificación y la sequía o la excesiva humedad de la tierra, ¿sí? Entonces, eso sí se puede trabajar en los espacios educativos, ¿no? Las escuelas, colegios, universidades, centros de formación, donde la participación de la población en todos los niveles, especialmente en los niveles, en el caso de Bolivia, municipales, locales, pueda contribuir decididamente a luchar contra la desertificación y un manejo responsable, ¿no? Ahí puedes visualizar algunos grupos nítidos, ¿no? El tema de
los sectores de los grupos como las mujeres, los jóvenes, que normalmente generan ideas alternativas innovadoras precisamente para la administración de estos recursos, e introducir, por ejemplo, lo que normalmente hablamos en ciencia política, posibilidades de gobernanza, es decir, generar cooperación horizontal con organizaciones no necesariamente gubernamentales que puedan contribuir a la canalización de recursos, formación de capacitación, en pro del cuidado de los recursos de la tierra. Por lo tanto, es imprescindible en este nivel el fortalecimiento de la capacidad de formación e investigación a nivel nacional en la esfera de la desertificación. Entonces, dos elementos ahí. Nos quedamos con dos cosas. Investigación es una cosa y la formación es otra cosa, ¿no? La formación está vinculada al tema de la concientización del público, de las comunidades locales, precisamente para cuidar el medio ambiente, y la investigación está vinculada al tema de luchar desde otra perspectiva, desde otro nivel,